Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Historias de Dinero con Roberto Ibarra. En este capítulo tenemos a un invitado muy especial, a Andrés Pipe Ramírez. Andrés Pipe, mejor dicho, bienvenido. Gracias, Roberto. Muy contento de estar aquí con ustedes y bueno, muchas gracias por tu invitación. Oye, platícanos, ¿qué hace todo el mundo que nos está viendo y nos está escuchando? Se está preguntando lo mismo que yo. ¿Qué hace un colombiano que vive en Miami, en Monterrey? Cuéntanos un poquito, porfa, de tu historia. Bueno, mira, varias cosas. Lo primero, por venir a crear relaciones con un grupo de empresarios del cual somos parte de un mastermind. Esa fue la primera razón. Luego, impulsar un negocio de una compañía de innovación de la cual soy socio y fundador. Venir acá, que está en el área de bioseguridad, de energía renovable. Entonces, también venir a abrir mercado para ese negocio. Y visitar tu bello país, que la verdad me encanta. Desde el 2006 estoy muy relacionado con él, entonces aquí, visitándolos. Órale, qué bien. Platícanos un poquito de tu trayectoria, estos negocios que nos estás comentando. ¿Cuáles son tus negocios? ¿Cuáles son tus expertise? Platícanos un poquito más de ti. Claro que sí, Roberto, encantado. Mira, creo que fui bien curioso en todo el tema de emprendimiento. Tal vez desde los 13, 14 años en el colegio estaba inventándome algún tipo de negocio de cómo vender algo y empezar a hacer dinero. Y graduándome del colegio, creo que tenía una plataforma muy interesante. Toda mi familia estaba dedicada al negocio de los vehículos importados. Entonces tuve la oportunidad de empezar a trabajar directamente al tiempo que estaba estudiando. Y de ahí me inicié en el mundo de los negocios. De ahí empecé a importar vehículos, a vender vehículos, que era el negocio principal de la familia. ¿Qué edad tenías tú ahí? Ahí estaba entre los 18 y 19 años. Ok. Al mismo tiempo, por ese tema de lo que era importación y entender ese tema alrededor de mi familia, se dio la oportunidad de empezar a importar partes de computadores, que era algo que estaba creciendo fuertemente en el ¿Qué año año estamos hablando? 94, Uf, 95, 96. Todo el mundo quería tener un computador, entonces importábamos discos duros, el memorias. floppy Sí, todavía, ¿verdad? Y pues los ya jueguitos con estábamos, la sí, pantalla verde, ¿no? Pantalla todavía, verde. Sí, sí, todavía, sí. sí, la transición ahí del floppy a los discos El duros ya. 3.5. Sí. Exacto, entonces, bueno, eso fue como un gran apalancamiento para mí, un crecimiento vertical, pues porque eran negocios de importación bastante rentables. Y luego pues fui ya ascendiendo y bueno, sucediendo otro tipo de negocios. Estuve en el negocio de las discotecas, de como antros, como le llaman Ajá. ustedes. Y luego ya por temas de seguridad me fui moviendo a Miami, vamos a decir en el año 2000, 2001. Me moví a Miami, mi ciudad estaba muy violenta, ¿De qué parte de Colombia? de Cali. De Cali, oh, ok. Famoso, Y infamoso sí, Cali. el famoso Cali por muchas cosas, muchas buenas, algunas no tan buenas, pero sí, me moví a Miami. Eh, ¿Con la familia o tú solo o cómo estuvo? Mi madre y mis hermanos estaban viviendo allá en Miami. Yo me moví un año o 2 años después de ellos. Eh, fue pues fue también un gran aprendizaje en el sentido de que todo allá funciona diferente. O sea, venía con una dinámica en mi cabeza, pero todo realmente estaba funcionaba de manera diferente. Entonces fue chocante empezar a entender los negocios allá. Ok, y llegas a Miami con una, pues me imagino yo que con mucha expectativa, con mucha oportunidad, con mucha novedad y querías comerte el mundo seguramente, pero te hace este shock cultural, choca. ¿Y en qué negocio te metes? ¿O cómo le haces siendo un... ¿Hablabas el idioma o cómo estaba? Sí, a pesar de que en Miami todo es muy español, vengo con esa revolución que traía de Colombia, con el negocio de las discotecas principalmente. Entro en el negocio de las licoreras y una estación de gasolina, pero entonces como que me meto en muchas cosas. Vengo con el ego bastante arriba de tener ciertos resultados en mi país, entonces empieza una consecuencia de situaciones. O sea, la discoteca no funcionó tal cual como lo estábamos esperando que funcionaba en Colombia. Entonces eso trae una consecuencia contra los otros negocios, empiezo a vender los otros negocios y en ese momento ya empiezo a entrar como en el segmento de lo que son bienes raíces. Ok. Sin embargo, ahí ya estamos hablando de 2003, 2004, 2005, se acercaba a ese colapso de lo que eran los bienes Subprime. raíces exactamente. Entonces, pues bueno, me tomó por sorpresa toda esta situación con poca experiencia y pues digo, caí también en ese ciclo económico difícil de allá de Estados Unidos. Ok, y ya estás allá, te metes de lleno al real estate.
y te toca la gran crisis financiera en la historia moderna, la número 1, la gran recesión. Florida aparte fue de los casos más sonados, de los que primero le pegó, como entiendo que también como Arizona, que son destinos quizás de repente turísticos a veces. Entonces, ¿qué hiciste? ¿Qué pasó? Como tú bien lo dices, creo que Miami fue la primera ciudad donde sucedió esa burbuja, fue donde más se inflaron los precios. Entonces, ya digamos que el 2006 era claro lo que iba a suceder, al menos ahí en la ciudad de Miami. O sea, la crisis empieza en Estados Unidos en el 2008, pero en Miami era claro, en el estado de la Florida, que los precios estaban súper inflados. ¿Tú lo percibías? Yo en el 2006 me di cuenta porque se colocó la curva muy plana de los precios y lograban hacer transacciones, pero basado en, vamos a decir, ciertos trucos que hacían con el tema de los préstamos. O sea, la gente, yo veía que estaban sacando el dinero y para después pensar en dejar dañar un crédito, pero porque sacaban dinero ahí en las transacciones. Entonces, para mí sí fue claro que iba a haber un colapso, al menos ahí en lo que era el sur de la Florida. Luego ya el 2007, cuando empieza, pues ya también se empiezan a complicar cosas en otros estados. Entonces, sin saber que iba a ser una crisis tan fuerte en Estados Unidos, sí ya lo percibía, por lo menos. Además, en mi caso, estaba muy apalancado con los bancos. Entonces, no sabía si iba a ser un tema ¿Traías deudas corto. previas de los otros negocios, asumo todavía, o ya los habías matado? Las otras se habían saneado, pero sí el sistema era apalancarse lo más posible en otras propiedades para comprar más propiedades, para comprar más propiedades. Entonces fue como un efecto dominó. La doble hipoteca muy popular en Estados Unidos. Exactamente, ¿no? Total. Entonces eso fue pues definitivamente una mala jugada. No sabía si iba a ser algo corto o largo, pero digamos que 2007 ya era como buscando más bien otras alternativas de negocio sin saber lo que iba a pasar, cuando ya el 2008 pues fue evidente, obviamente, todo lo que sucedió allá. ¿Qué hiciste? Mi primera reacción es ir a mirar a Colombia, empezar a explorar otros diferentes negocios. Estuve mirando algo de tecnología para llevar allá otra vez. Estaban como muy fuerte este tema de los voice over IP. Ajá, las cajitas estas, exacto. Entonces, como que buscando alternativas, pero pues en Colombia también entonces se estaba empezando a ver, o sea, una contracción en el tema de importación. O sea, buscando por muchos lados 2009, 2008, 2009, para al final, de todas maneras, regresar al mismo bienes raíces. O sea, ya el 2000, digamos, 9 finales, 2010, empiezan a haber oportunidades, pues todo estaba tan barato que pues tenía sentido empezar a comprar, arreglar y vender. Entonces estuve ahí como ingresando en ese segmento de lo que era... Los fixers que le llaman, ¿no? Exactamente, fix and flip, exactamente. Yeah. Entonces fui empezando en ese. Eran márgenes muy pequeños porque las propiedades estaban muy baratas. Propiedades que llegaron a costar $200,000 valían $30,000, $40,000. Entonces, también los márgenes de utilidad pues eran cortos. Entonces, pero en eso fue lo que me fui como moviendo. ¿Cómo le hiciste para no perder la fe, para mantenerte ahí? Que vamos a tomarlo hoy en el presente, el 2020, con la pandemia que igual nos agarra a todos pues desprevenidos. ¿Cómo le hiciste en aquel momento para mantenerte firme o hubo momentos de duda por lo que estás platicando que te querías regresar? No regresar, pero explorar nuevamente en tu país. ¿Cómo manejabas ese día con día, ese estrés y ese ánimo de seguir adelante? Yo creo que una de las cosas que se desarrollan más, especialmente siempre me fui al área de emprendimiento, siempre estuve haciendo algo. Creo que se desarrolla esa resiliencia. O sea, para mí, hasta en los momentos más difíciles, digo, ni siquiera ahora en la misma crisis de la pandemia o en esta cuarentena, digo, ha sido como algo de decir, voy a tirar la toalla. No. Tal vez han habido otros momentos emocionales en mi vida, por ejemplo, cuando viví un divorcio y otra serie de cosas que fueron más fuertes, pero en esa parte, especialmente lo que si me refiero a la parte financiera, te diría que pues en mi cabeza realmente nunca ha habido una duda. O sea, al contrario, más ganas de seguir hacia adelante, de buscar nuevas alternativas, de explorar. O sea, creo que la curiosidad es el sentimiento principal que me mueve a mí. Justamente hacía un ejercicio hace poco y me confirmaba que ese es el sentimiento principal que me mueve a mí. Entonces, la curiosidad. Sí, la curiosidad.
Entonces, creo que eso es clave, ¿no? Desarrollar esa resiliencia, desarrollar esa dureza mental. Siempre he estado muy relacionado a estos temas. Cuando empezaba todo este tema del 2008, por ahí iba entrando como en muchos procesos de liderazgo, de crecimiento personal. Derivados de la crisis que estaba pasando, ¿buscaste estas nuevas avenidas o ya las traías desde antes? No, sí empiezan es con el 2008, es que yo tomo por buscar, por explorar justamente con este negocio de lo que eran los Voice over IP. Llego a una comunidad donde veo que prima mucho para ellos el tema del liderazgo. Entonces, pues para mí no eran temas, digo, conocidos para mi vida. No era muy lector. Ahí entonces empieza como a inspirarme esa comunidad a leer. Por ahí llega el libro de Piense y hágase rico, de Napoleon Hill. Conceptos de padre rico, padre pobre. Entonces también empiezo a entender eso mismo que me estaba llevando a mí a la crisis en ese momento. Empiezo a entender que traía conceptos muy mal planteados, pues simplemente había tenido... Paradigmas del pasado, creencias. Exactamente. Y sobre todo creo que en mi caso específico, falta de entendimiento y de conocimiento y de guía, porque simplemente entré y tuve una plataforma por la familia, pero no había una guía. Mi papá murió cuando yo estaba muy pequeñito. Entonces, falta de información, tal vez, y de educación. Entonces, como que empieza mi proceso realmente de educación ahí, de la parte de emprendimiento. O sea, hacia una parte muy innata porque se me dieron las cosas, pero ahí empiezo a entender los conceptos y a aterrizar cosas. Empiezas a entender lo que hacías realmente, ¿no? Porque al principio, a lo mejor, como tú dices, lo hacías empíricamente porque es lo que viste, pero no había no había una conciencia, un pensamiento latente de decir conscientemente estoy tomando estas decisiones, sino que empiezas a como que explorar esa parte del cerebro. Definitivamente, o sea, por lo menos para mí haber visto Padre Rico, Padre Pobre, hubiera podido hacer cosas diferentes para generar flujos de caja, y pues cuando vi eso como que me cayó el 20, como dicen ustedes, de entender muchas cosas. Entonces ahí inicia ese proceso. A la misma vez que está pasando eso, también venía ya con la salud, teniendo yo 32, 33 años, sobrepeso, 40 kilos más de lo que peso hoy en día, dolores en la espalda. Vean el video. Dolores en la espalda, alergias muy fuertes. Entonces también en ese momento que llega todo este tema de información, leo cosas sobre Deepak Chopra, y Deepak Chopra pues muy intenso en la parte de la alimentación, la parte espiritual, pero la parte de la alimentación también, y la parte de la física cuántica. Entonces empiezo a hacer algunos cambios en la alimentación y me doy cuenta que funciona. O sea, por ejemplo, dejar la leche de vaca y que se remuevan las alergias. O sea, muchas cosas que empiezo a hacer ahí, pequeños cambios, tal vez no a la velocidad que hago cambios hoy en día cuando veo que algo resulta, pero los empecé a hacer y empecé a ver los resultados, y por ahí también voy entrando como en esa onda de buscar mejor salud, mejorarse, o sea, en todos los aspectos, no solo en el espiritual o en el financiero, pero también en el de la salud. Ya. Antes de brincarnos a este tema que ya me mueren las ansias por platicar de eso, de la longevidad, y que nos cuentes por qué quieres vivir 700 años. Primeramente, platícanos, ya estás avanzando en el 2010, 2011, 2012, asumo, con estos temas. Y ahí empiezan los nuevos emprendimientos. Por ejemplo, ahorita me comentas que estás aquí por el tema de aeroespacial. Entonces, ¿qué fue? ¿Qué caminitos nuevos empezaste a encontrar? Mira, yo para el 2000, bueno, todo este tema del 2008, yo registro una bancarrota en el año 2012. Se dilata, digamos, la situación, pero en el 2012 es que la registro. Ahí empiezo. Formalmente con un capítulo 11. Formalmente con un capítulo 13, que 13. Es el... Ajá. Luego sigo con el tema de bienes raíces. Para ese momento también empiezo a ver estos conceptos de la digitalización del mundo a través de Peter Diamandis. Empiezo a digitalizar una parte de mi negocio de los bienes raíces, empiezo a crear contenido. Es como mi primer contacto al mundo digital, porque no eran, no... Estamos hablando de hace 10 años, bueno, 12 años. ¿Qué clase de contenido?
Escrito, o sea, artículos, blogs. exacto, sí, exacto, artículos que sacaba y colgaba en Facebook y mandaba por email. Empecé a crear una base de datos, una página web. Entonces iba creando como artículos. Tengo una serie como de por qué Miami, o escribía mucho esa serie, ahora la manejan a través de mi compañía. Entonces, que de hecho me identificaban como Why Miami, Why Miami, Why Miami, porque era como encontrando las mismas razones. Pues si yo me había quebrado en esa ciudad, por qué una persona de afuera tenía que ir a invertir en Miami. Entonces mi primer cuestionamiento fue ¿por qué Miami? Empecé a encontrar todas las fundamentales de por qué Miami iba a ser una ciudad importante en los siguientes años. Después de eso, pues cada vez me voy obsesionando más con ese tema de innovación por los libros de Peter Diamandis y todas estas comunidades pues, del Silicon Valley dedicadas al tema de innovación. Y desde ese momento pensaba cómo iba a entrar en este campo de cosas innovadoras, disruptivas. No sucedía la forma, como te digo, viví también unos procesos personales, temas desde la bancarrota, que ya pues fue registrada oficialmente, hasta el divorcio, muchas situaciones personales, una cirugía. Yo termino en el 2018, en diciembre me hacen una cirugía de un tumor, me remueven dentro del canal de la médula espinal, que todo eso, al mismo tiempo que iba entendiendo mucho todo este tema de longevidad, de buena salud y todo eso, pues eso también no solamente tiene que estar alineado en la parte biológica, sino que entendí que también tiene que estar alineado en la parte emocional. Y hasta que no viví esos procesos de sanación, esos procesos de conciencia, de trascender situaciones del pasado, incluso hasta de mi papá, pues no se alinean todos esos puntos. Entonces, Perdón que te interrumpa. Tranquilo. ¿Cómo los sanaste? ¿Con ayuda externa o fue un trabajo interno? Mucha ayuda externa. Yo digo que entre la ayuda externa y llegar a esa parte interna, o sea, yo digo que yo tengo un equipo de fútbol en el sentido de que yo encuentro una línea que me llame la atención. O sea, yo tengo una terapista pues que se graduó en psicología, pero ella lo hace desde otra perspectiva más integral, y he tenido coaches y, mejor dicho, cuando encuentro a alguien con el que conecto, o sea, ahí está. Te quedas con él. Ahí me quedo con esa persona, y no ha sido una sola cosa, han sido varias cosas. Por el tema de bioneuroemoción también fue un tema súper relevante en mi vida. O te diría que muchas diferentes prácticas y ramas y maestros fue los que contribuyeron a entender. Entonces esta curiosidad de innovar, de disruptir, no sé si esa es la palabra correcta en español, pero esa necesidad como de cambiar el status quo, por lo menos personal, te empieza a llevar a nuevas oportunidades de negocios. ¿Y cómo es que de un cuate que estaba importando vehículos en Colombia pasa a vender casas y a flipear casas en Estados Unidos, pasa a terminar trabajando en temas de innovación? ¿Cómo fue ese sentimiento? ¿Hubo síndrome de impostor? ¿Hubo mucho trabajo ahí mental? ¿O cómo lo hiciste esa transición? Creo que sí hubo un cambio de mindset primero, porque todo esto en el 2012 que leo este libro de Abundance, es como esa revolución, exactamente, es esa revolución en la cabeza. Sin embargo, se quedaba como algo muy interesante ver ese mundo del Silicon Valley, pues era algo como inalcanzable. Empieza a inspirarme también mucho Elon Musk con su tema de Tesla y sus cohetes aeroespaciales y todo este tema. Entonces, en el 2014, a mí se me ocurre, pues de tanto ver el tema de Elon, se me ocurre, oye, ¿y por qué no acelerar? Empiezo yo a investigar un tema que hizo mucho ruido en mi cabeza. ¿Por qué no acelerar la transición de lo que son embarcaciones a motores renovables? Si ya está sucediendo esta transición en vehículos, ¿por qué no en las embarcaciones? O sea, todo lo que son botes y todo lo que tenga que ver con agua. Empiezo a averiguar unos datos estadísticos, a buscar mucha información, y me doy cuenta que en el mundo, en el planeta Tierra, hay aproximadamente 1.000 millones de vehículos, un número aproximado. ¿Vehículos de tierra o vehículos? Vehículos de tierra. Ok. Exacto. Y siempre incluso hago esta pregunta: ¿cuántos barcos crees que contaminan lo mismo que contaminan 1.000 millones de vehículos? 10%. Siempre nos llevamos a la cabeza un número de ese tamaño. Ahora,
es impresionante si yo te diría que 24, los buques cargueros más grandes del mundo, solo 24 contaminan lo mismo que 1.000 millones de vehículos. O sea, es impresionante el daño que se causa al medio ambiente. Buques petroleros, y de carga. Los ya. supercargueros más grandes, solo 24 de ellos causan el mismo impacto que 1.000 millones de vehículos. Entonces, ahí empezó el tema para mí. Hablando de contaminación del aire, de dióxido de carbono. Correcto. Okay. Así. Y el mar también. El mar se está acidificando porque ellos utilizan petróleo crudo. Tiene mucho azufre. Entonces, ya se ha demostrado que hay especies que se están perdiendo por la acidificación del mar. Entonces, eso causa mucho ruido en mi cabeza y digo, aquí hay una oportunidad grande. Dice Peter Diamandis también, ¿te quieres ganar $1 billón? Pues entonces soluciona un problema que tenga 1 billón de personas. Eso también fue para mí totalmente transformador en la parte después de mi bancarrota, de ya no ir a perseguir ese $1 millón, sino más bien ir a perseguir un problema para solucionarlo. Entonces, eso fue el chip. Empiezo a buscar en internet botes o jet skis eléctricos y por ningún lado existían en ese momento. 2015. 2015 aproximadamente. Pero no se me daban los medios, no los buscaba tal vez lo suficiente para empezar un proyecto pues de esa magnitud. Entonces, ya para el 2017 ya empecé a ver a alguien en North Carolina que había convertido un motor convencional de una lancha, de un bote pequeño, a eléctrico. Para el 2018 todavía no salían lo de los jet skis. Ya para el 2019 vi a alguien ya intentando los jet skis, pero no le daba la propulsión y la vaina. Y entonces ahí fue cuando aparece un socio genio en Colombia, que yo le planteo esto y tiene un sistema para empezar a hacer producción de energía no solar, no eólico, o sea, un tema de rotación. Y yo le digo, oye, ¿sos capaz de hacerme un motor para un jet ski que simplemente ande el jet ski bajo otro tipo de cosa que no sea gasolina o combustible? Me dijo, sí. Y bueno, por ahí hemos estado en unas pruebas. Logramos en estos días producir energía para una casa, por ejemplo, o sea, lo que consume una casa. Entonces estamos en pruebas, pues ya es ir como llevando el prototipo a real, ¿no? A ponerlo en un motor de un jet ski, que era como mi primer paso. Dije, bueno, vamos a empezar en la escala pequeña, empecemos con un jet ski, a ver si lo ponemos a andar y que funcione, que sea seguro, y pues ahí estamos en eso. Wow. Entonces vamos a empezar con los jet skis. ¿Para cuándo prevés tú que tener algo corriendo? Mira, ahí en el pivoteo de las cosas, bueno, es que pasa una cosa curiosa. Cuando inicia todo el tema de la pandemia, nosotros estábamos a punto de recibir un fondo importante para ese proyecto, y pues con el tema de la pandemia obviamente se frena todo. Entonces terminamos entrando en el área de la bioseguridad. O sea, empezamos a ver que... ¿Qué es la bioseguridad? Ok, bioseguridad es todo lo que es controlar tu entorno de sitios, pues para cuidar obviamente desde la parte biológica. Ahora, todos hemos utilizado la bioseguridad, lo que pasa es que en diferentes escalas y sin saber el nombre. Por ejemplo, el control de plagas es un tema de bioseguridad. Lo que pasa es que hasta ahora empezó la palabra bioseguridad. Yo me acuerdo que Peter Diamandis mencionaba mucho el tema de bioseguridad y él decía que iba a ser muy relevante, y pues yo no le prestaba atención, y la palabra, pues, como te digo, es algo totalmente nuevo. Entonces, ahora ves muchos protocolos en las entradas, que los tapetes, que las cremitas, que los filtros. Yo te puedo decir que yo utilizaba protocolos de una de las formas con las que, aparte de dejar la leche, o sea, en mi parte biológica, con las que eliminé el tema de las alergias, fue con unos filtros UV que empecé a colocar en los aires acondicionados, y fue muy efectivo para mí. Entonces, eso ya son protocolos de bioseguridad. O sea, todos de alguna manera utilizamos protocolos de bioseguridad. Como yo digo, nosotros somos un granito de arena en un mar de soluciones que debe suceder para que volvamos a restablecer de cierta manera nuestras vidas, pero sí siento que es una industria, como decían pues estos futuristas, llegó para quedarse. Y bueno, entonces terminamos desarrollando un dispositivo para los sitios donde hay flujo de entrada y salida de gente, para el tema de desinfección. Un dispositivo de ozono hidrolizado también. Sabemos que fue totalmente innovador, porque cuando buscábamos eso en internet, cuando el socio genio me dijo, no existía algún equipo para desinfectar equipos médicos de alta gama, pero no algo
asequible para negocios, claro. comercial. Entonces desarrollamos ese dispositivo que pues fue, como te digo, una de las razones que me hizo venir aquí al mercado de México. Para mí el mercado de México siempre ha sido un mercado muy grande, mucho más grande que muchos países de Latinoamérica. Asequible para mí pues porque tengo relaciones, entonces buscando entrar, aparte esto lleva también temas de permisos y cosas, entonces ahí he estado justamente, esa es la parte de innovación específicamente que ya tenemos nosotros en este momento, funcionamos y pues queriendo proveer una solución a negocios. O sea. Agarrándole el pie y tomando la mano de bioseguridad, vamos al tema de la alimentación, de la nutrición y la longevidad en general. Es un tema fascinante, es un tema que a mí en lo particular me encanta. Te decía ahorita, antes de empezar a grabar, te decía que yo antes pensaba vivir hasta los 120 años, entero, con mucha salud, con mucha energía y todo. Y entre más tiempo va avanzando, creo que le voy a subir ese numerito a 150. Todavía no me atrevo a decir 180, pero 150 sí me late. Y tú, por tus mentores y la gente ahí que sigues, platícanos hasta qué edad quieres vivir y más o menos un poquito de lo que haces tú, de cómo llegaste a ese pensamiento y qué haces para lograr eso. Pues fíjate, Roberto, que fue un poco, como tú dices, ¿no? Te contaba ahorita, antes de iniciar el podcast, que mis abuelos murieron muy jóvenes, a los 60 y tantos años, uno por cáncer, uno por ataque al corazón. Así fue una cosa muy repentina, muy rápida para ambos. Desde ese momento que yo estaba en los 16, 17 años, yo me metí en la cabeza que quería vivir 100 años, sin ninguna razón, sin saber nada. Sin saber absolutamente nada. Dije, no, pues como así que los 60, yo quiero vivir 120 años. Y desde ahí fue algo que tuve muy metido en mi cabeza. Cuando voy llegando a los 30, que te contaba que estaba con sobrepeso, con dolores en la espalda, con alergias, dije, no, pues esto así no va a funcionar, no jala. Entonces empiezo a hacer esos cambios de alimentación. Y ya cuando realmente llego a Peter Diamandis otra vez, que tiene pues uno de sus temas de innovación es el tema de longevidad, y le escucho a él su meta loca de vivir 700 años, y dije, no, 180 es pero no, de volada. Yo lo fui subiendo de 120, como tú decías ahorita, de 120 lo subí a 150 de una, que es la edad que quiere vivir Dan Sullivan. Él dice 156 específicamente. Ajá. Entonces yo lo subí a 150. Y luego ya cuando apareció Dave Asprey, que es como el mentor mío principal en este tema, ahí ya dije 180, además que se alineaba con muchas cosas, porque yo decía, voy a tener todo totalmente optimizado. Eso fue desde los 41, 42 que él apareció ahí en mi vida. Entonces yo decía, a los 45 ya tengo un plan muy específico para vivir 180, además como que siempre me lo he pensado en 4 etapas de mi vida. O sea, digo, 45 años me tomó aprender la vida, bloques. Tu primer cuarto apenas. Exactamente, y así lo expreso. Yo digo, estoy en el 25% de mi expectativa de vida. 45 años van a ser de creación de negocios con mucho propósito, de entrega al mundo. 45 años van a ser de filantropía o de dar esa sabiduría, que también es un concepto muy interesante. Muchas veces la gente siente que es un tema de arrogancia querer vivir más años de lo que está en la mente promedio, o que es un tema de ricos excéntricos, pero lo que no podemos ver, y para mí esto fue bien relevante, es que hay un tema ahí que se vuelve inclusive una conversación muy filosófica, pero imagínate la sabiduría que se puede transmitir. Y eso se ve mucho en las tribus indígenas. Los abuelos están en un promedio de los 110, 120 años, y esos abuelos son los que transmiten esa sabiduría a las comunidades. Entonces imagínate el impacto a nivel de sociedad, o sea, transmitir esa sabiduría si estamos gente con que buena salud. Me tocó pre-internet y estamos pensando 100, 150 años en el futuro. Algo tendrás que aportar, ¿no? Esa sabiduría será clave. Y hablando específicamente, platícanos, porfa, ¿cuál es al día de hoy tu rutina mañanera? Estos temas de longevidad tienen muchos temas de rutina. Platícanos, porfa, tus hábitos que hoy en día tienes y tus rutinas. Bueno, es una cantidad de cosas que obviamente he ido implementando con los años, pero creo que las 3 verticales más importantes, o 4 verticales diría yo, entre el cuidado del sueño, y ya entro en cada una en detalle, la alimentación, la forma de la alimentación y el deporte, ¿no? Son como esas 4 verticales. Yo hoy en día cuido más la hora de la acostada
que la hora de la levantada. O sea, siempre como que tengo esa alarma ahí que desde las 8 de la noche me está diciendo el teléfono ya se bloqueó, ya, o sea, buscando hacerme entrar en la cama entre las 8:30 y 9 de la mañana. De la noche, perdón, para levantarme a las 4:30, 5 de la mañana. Me gusta levantarme y tener un espacio largo para mí, hacer meditación, ejercicios de respiración, yoga. Eso es parte de la rutina mía de la mañana. Okay. Café, hago en la parte de alimentación, pues en la mañana tomo café. Hago sin nada, café negro. Hago el primerito, café negro solo. Luego, después de que he hecho ejercicio, hago el bulletproof. Okay. Hago ayuno intermitente. ¿Cuántas horas? De 18 horas aproximadamente. 18, ¿Cuánto 18, tiempo tienes 6. con el ayuno? El ayuno casi 6 años ya. 7 años. 6, 7 años. Okay. Hago el intermitente, yo diría el 90-95% del tiempo. Hago ayunos mensuales de 24 horas. Hago ayunos de 36 horas cada 3 meses y hago unos 2 ayunos al año de 5 días. Oye, ¿y qué te dicen tus doctores? Cuando empezaste con todo esto, ¿qué te decían tus amigos, tus doctores? ¿Cómo le hacías contra ese pensamiento de la sociedad? ¿Y te valió? ¿O cómo jugabas esa parte social? No, es que yo creo que todo ha jugado a mi favor porque yo dejé de ir. Esa fue una de las cosas que me decepcionó en Estados Unidos. Cuando yo llego a Estados Unidos y voy a chequeos, pues como me los hacía en mi país, me doy cuenta que el sistema es totalmente sistema de facturación, o yo no sé cómo llamarlo. Te quieren mandar del general a un especialista a hacerte un examen por cualquier cosa. Entonces inmediatamente me salgo ni seguro tuve en ese momento, ya dije no, cualquier cosa me la hago en Colombia. Entonces empiezo a buscar ahí una doctora de medicina china, una doctora de naturópata, o sea, como medicinas alternativas. Entonces yo mucho antes de estar ya optimizando mi salud, me retiro del sistema médico, entonces realmente, y ya hoy en día encontré doctores que están en esta onda que estamos nosotros, entonces... ¿Conoces al doctor Peter Attia? ¿Estás familiarizado con su trabajo? Correcto. Se me hace de los pioneros en este tema, ¿no? Muy fuerte, muy fuerte. Entonces ya es encontrar el doctor que yo voy para el tema de chequeos médicos y exámenes, pues está totalmente alineado con esto, o sea, es el que me hace la parte de la suplementación. Entonces, pues sí, respondiendo a tu pregunta, como que nunca batallé con eso porque... Ya hoy en día tengo doctores que me llaman a consultar situaciones, o sea, a través de entrevistas o contenido que he subido, o sea, que he creado relación con ellos. Entonces ellos como que me han llegado a preguntar porque también vuelvo y te digo, no solo lo veo desde la parte biológica, sino que para mí está totalmente ligado. Yo hice una certificación de coaching y estuve estudiando mucho el tema de bioneuroemoción y para mí está totalmente alineado. O sea, si yo lo quisiera ver solo en la parte biológica, yo en el 2015, 2016, mi cuerpo estaba totalmente optimizado. En ese momento yo ya creía que todo lo sabía, pero había una parte emocional que no estaba alineada y vino un colapso. Entonces, creo muchísimo que cuando hay un dolor físico, primero se debe resolver a nivel emocional y luego, obviamente, mantener la parte biológica. Te comparto un poquito de mi historia. Mi padre también muere de cáncer colorectal a los 62, muy joven, demasiado joven. Yo tengo 36, entonces en teoría, si yo tuviera la misma esperanza de vida que él, pues ya voy más del 50% del camino. Ya pasó el medio tiempo y el show, pero no es así. Entonces, ¿qué 3 cosas o cuando tú te topas con gente escéptica, cuando la gente te dice, eso es puro rollo, o eso es impagable, o cuando en general te rebotan, ¿qué consejos o qué cosas le dices a esas personas como para tratar de hacerles este cuestionamiento de decir, no porque lo que te estoy diciendo yo es lo correcto, pero ¿por qué no empezamos a cuestionar? O sea, ¿qué le dices a la gente? Mucho... Sí, es que la primera cosa que creo que se viene y choca con las personas es porque se imaginan a los 70, 80 ya como en un mal estado. Entonces es como ahí traer un poco la visión de los futuristas y mostrar, primero, es esa parte personal, ¿no? De que
puta, a los 80 ya las personas están jodidas. Alzheimer y Parkinson. Exactamente. Pero además no en un futuro bonito hacia adelante. Entonces a mí también esa parte del futurismo, o sea, es lo que también me ha querido, pues me ha querido hacer vivir esa cantidad de años. Entonces, dependiendo del ángulo que traiga la persona, a veces es ese miedo de que creen que todo hacia el futuro va mal. Entonces es remover eso y mostrar un futuro más bonito. Como dice Peter, esta abundancia es una abundancia para todos, no es una abundancia personal. O sea, veo un mundo de abundancia a través del futurismo y a través de si hay una mala experiencia en cómo se vean, porque ven a su papá, porque ven a sus familiares, porque ven personas de 80 años ya en un mal estado de salud, pues demostrar, o sea, cómo hoy en día el papá de David Sinclair, que es otro de los grandes también en este tema de longevidad, ese señor tiene 70 y pico de años y está pero óptimo. Una persona como Warren Buffett que no se cuida en su parte biológica, pero su mente lo hace estar tan revolucionado que con casi ya 90 años, o sea, ahí está, o sea, todos los días manejando una empresa de las más grandes del mundo. Entonces, y él sin optimizar, porque yo me leía un documental, Coca-Cola y McDonald's diario, su hija dice, él come supremamente mal, pero mira lo que es el poder de la mente. Ahí, claro, no va a pasar seguramente a los 110 o los... Biológicamente le va a parar porque está envejeciendo sus células, pero su mente todavía lo lleva a una revolución muy fuerte. Entonces, es como esos dos ángulos. Después de esa parte, hablando de la alimentación, sin meternos a mucho detalle, hoy en día, con tanta información que existe, ¿tu rutina de alimentación cuál es? ¿Es keto? ¿Es paleo? ¿Es agua y oxígeno? ¿Qué es? Mira, he estado en diferentes, o sea, algún tiempo estuve vegetariano, algún tiempo estuve paleo, algún tiempo estuve mezclado, algún tiempo estuve con la alimentación según el grupo sanguíneo y he navegado por diferentes. Creo que deben ser todas combinadas, no creo que debe ser una. Es más, a veces de pronto está bien hacer un tiempo de vegetariano o vegano. Yo nunca lo he hecho vegano, totalmente vegetariano, sí. ¿Cómo lo hago yo? Pues ahora lo tengo muy optimizado con una compañía que se llama Biome, que te hace un estudio de la bacteria intestinal, de la sangre y del ADN y te dice cuáles son tus superfoods, cuáles son los que deberías de evitar totalmente, cuáles son los que tu cuerpo, disfruta, o sea, normal, te da una lista de todos los productos. Entonces, pues basado en eso, como que miro qué es lo que no, qué es lo que tengo que minimizar y los superfoods, pues para consumir de esos. Y digo, con eso es una guía bien interesante. Esa la vengo probando desde comienzos de año. Okay. Y esto también a veces es de darle, ¿no? No es como... ¿Prueba y error? Sí, exactamente, y darle un tiempo sostenido. ¿No te da miedo la prueba y error? No. Creo que el cuerpo también tiene la capacidad de recuperarse. Y en eso empiezan una cantidad de teorías, porque hay, por ejemplo, David, Sinclair y Peter ahora están muy metidos en el tema no vegano 100%, pero como el 90% del tiempo. Dave dice que por lo menos 20% debe haber en la alimentación de proteína animal por ciertos aminoácidos específicos. Lo que pasa es que ahí es donde también entra a jugar si es carne industrializada, si es carne... Wow. Él cría sus propios marranitos ahí en su finca. O sea, así como no. Exactamente. Entonces es complejo, pero es la curva que creo que hay que ir navegando hasta que... Yo digo que en 10 años tenemos un nanochip ahí dentro del cuerpo que te diga específicamente lo que sí deberías de comer y lo que no. Por el momento puedes ir probando y ir. Y esa dieta keto sí estoy de acuerdo que tiene mucha proteína animal, entonces a nivel celular causa un desgaste. Es lo que he visto en esos últimos reportes que sacan. Si tuvieras que hacer una ley, si tú fueras presidente del mundo y pudieras firmar una ley, solamente una, pero que todo el mundo la tiene que acatar, ¿cuál fuera esa ley? Híjole, esa sí está compleja. No, yo creo que más sería... Yo colocaría la ley de la autorresponsabilidad. Es que creo que queremos soltar la responsabilidad, apuntar hacia los gobiernos, apuntar a que quién tuvo la culpa. Yo digo, hasta que no nos hagamos responsables cada uno de nosotros, si no nos podemos hacer responsables de esta colonia de trillones de células, ¿cómo pretendemos que una sociedad funcione? Si nosotros hacemos funcionar bien esta comunidad de trillones de células, cada cual se hace responsable de esa comunidad,
estoy seguro que entonces a escala pequeña la casa va a funcionar bien y el barrio, la colonia va a funcionar bien y la ciudad va a funcionar bien. Por eso una de las teorías en el tema de futurismo es que va a ser más relevante que estar mirando lo que el presidente decida, va a ser más relevante estar mirando lo que el alcalde de nuestro círculo, de nuestro pequeño entorno, esas decisiones, que todos impactemos eso. Y si hay muchas pequeñas ciudades funcionando de esa manera articulada, pues Nivel todo macro. va funcionando bien. Es que el presidente no puede entender lo que está pasando en la esquina de mi casa, pues cómo, no tiene esa capacidad. Entonces me parece que eso hace mucho sentido. Y es como llevar un poco cómo funciona el tema de propiedad horizontal en Estados Unidos. O sea, en Estados Unidos prima más lo que diga la junta del edificio. El HOA. Exactamente, que lo que diga la ley federal. O sea, claro, está bajo unas leyes federales, pero lo que suceda ahí es lo que tomemos todos en conjunto, es lo que es el bien común de todos. Entonces creo que debe primar ese bien común desde la autorresponsabilidad. Creo que esa sería la ley, que seamos autorresponsables. Va. Tu mayor lección de los últimos 12 meses. Los últimos 12 meses te diría que el llamado a elevar la conciencia, el llamado a ser conscientes de lo que está pasando. Creo que esto que sucedió este año, que fue algo inesperado para todos, muchas personas veo que han tomado esto de una forma negativa y de queja y de pues que esto no puede ser y que esto no puede estar pasando, pero para mí ha sido la oportunidad más grande, la autorreflexión más grande, de verme como ser humano, como un ser humano también conectado a todo. Creo que ha sido un gran aprendizaje. Ese ha sido el gran aprendizaje mío de entender más allá de cómo nos han dicho ese concepto de que todos somos uno, de experimentarlo. O sea, hoy en día esa parte de ser, o sea, ser vulnerables y además ser compasivos y entender que lo que está sucediendo al otro lado del mundo, yo me acuerdo que empezó a suceder mucho cuando todo esto empieza, como que ver una persona oriental, pues como si fuera un pecado. Yo digo, pues esto es un tema de todos, o sea, esto no tiene ninguna... No podemos soltar la responsabilidad de lo que está pasando al otro lado del mundo, porque al final si esto lo colocáramos con unas gafas de estas que ven así las cosas como la temperatura, o sea, ahí ves que todo es una masa conectada, que no hay una desconexión. Entonces creo que el aprendizaje ha sido, o la reflexión más importante ha sido eso, justamente de autoevaluarnos, ser vulnerable y ser compasivo y entender que todos somos uno solo. Ya para ahora sí ir cerrando, respetando tu tiempo, Pipe, y ¿cuáles para ti fueran 3 lecciones que le quisieras dejar a la humanidad? Solamente tienes 3. Leyes te dejé una, pero aquí te voy a dejar 3. El día de mañana, muy en el futuro, 700 años en el futuro, cuando ya no estés, a lo mejor estás instalado en alguna computadora en alguna parte del mundo, pero ya no vas a estar biológicamente. Ya hiciste todo lo que querías hacer, dejaste todo lo que... filantropía, absolutamente todo. Te vas a ir cuando tú quieras. Pero ¿qué 3 cosas le quisieras dejar al mundo como valores, lecciones o aprendizajes o verdades que tú sabes hoy que son inamovibles? Creo que lo primero es partir de que tal vez nos creemos una realidad que nos contaron o creemos esos conceptos de cómo nos criaron, de la región donde vivimos. Entonces creo que lo primero es utilizar ese pensamiento crítico. Yo lo veo como principios de vida. Yo diría el pensamiento crítico es clave. O sea, pretendemos ver el mundo como nos lo enseñaron en nuestra casa, en nuestra religión, en nuestra zona geográfica. En nuestra raza, en nuestra... Y lo primero ahí es ir y mirar desde los ojos de otra persona. Ese pensamiento crítico te lleva también a la vulnerabilidad. Creo que la vulnerabilidad nos permite, y como segunda cosa es no polarizarnos. Veo el mundo muy dividido. O sea, si izquierda, tú miras... derecha. Izquierda o derecha, en vez de buscar algo en el centro que funcione para todos, de este partido o de este otro, soy de allá o soy de acá. Entonces esa vulnerabilidad pues te lleva, o sea, de ese pensamiento saltas a la vulnerabilidad y a poder ver y a poder no estar en esa polarización que existe hoy en día.
Y como tercero, pues hombre, creo que es un tema de creación, o sea, el principio de reinventarte, de crear, o sea, de tener esta mente creativa. Creo que en el futuro lo que va a ser relevante es que todo el mundo tenga un nivel de creación a cualquier escala. O sea, yo no me imagino en 20, 30 años nadie va a tener que estar barriendo un piso ni limpiando un baño, eso lo van a hacer los robots. Entonces, desde esa misma posición, o sea, la humanidad entera como raza humana va a estar llamada al tema de la creatividad. Entonces yo diría que esos tres: pensamiento crítico, vulnerabilidad y creación. Wow. ¿Dónde te puede encontrar la gente si quiere comunicarse contigo? Si te quieren seguir, compártenos tus redes sociales, porfa. Gracias, Roberto. Claro que sí. En Instagram creo que es el medio de comunicación mío más efectivo. Andrés Pipe Ramírez es la cuenta. Asimismo está también en Facebook. Por ahí soy muy activo y bueno, en las redes sociales mías está incluso mi teléfono WhatsApp. Ese es como mi medio principal de comunicación. Bienvenidas las preguntas y interactuar con personas pues con el mayor de los gustos. Eso es lo que me llena mi corazón. Buenísimo. Hablando de llenarte el corazón, ¿cuál es tu estrella norte, tu North Star, como dicen los gringos? ¿Cuál es esa misión que tú te despiertas día con día? ¿Lo puedes puntualizar en una cosa? Sí, tengo claramente la meta de impactar 100 millones de hispanohablantes. O sea, mi mercado principal es todavía el hispanohablante y a veces ese es otro punto cuando a veces la gente dice, pero ¿por qué tan pretencioso? Yo digo, no, pues es que no tengo que ser yo solo, yo quiero inspirar de pronto 99 amigos a que cada uno inspiremos 1.000.000 o 999 y entonces cada uno inspiramos 100.000. Pero hacer esa masa crítica de liderazgo creo que es fundamental en esta década. Esta década va a ser una década muy dinámica. Yo la veo muy bien desde mi perspectiva futurista. Mucha gente la ve mal, pero creo que es como suceden las cosas, ¿no? O sea, para que llegue algo muy bueno tiene que haber un paso, o sea, oscuro tal vez como el día y la noche. Y ahí es donde se necesita mucho liderazgo, mucho mensaje, mucho mindset, mucha dureza mental para navegar todas estas situaciones y que pues la gente no se quede en ese miedo, porque es que en el corazón no caben sino dos sentimientos, el miedo y el amor. El amor. Una de dos. Buenísimo. Te quiero agradecer enormemente por tu tiempo, por tu liderazgo, por tu innovación, tu curiosidad, por retar la mente. De todo corazón te lo reconozco, te lo admiro. Y pues te deseo todo el éxito en inspirar a esos 100 millones de personas. Me uno a tratar de ayudarte con mi granito de arena y pues eso me lo llevo de tarea. Roberto, no, gracias a ti, hombre, estos temas maravillosos y haber conectado así, pues, de plano con todo el tema de longevidad, futurismo, o sea, qué alegría y pues todos vamos exponiendo ese granito de arena y creo que todos esos granitos de arena lo que terminan conformando es La playa. esa playa completa de lo que necesitamos. Así que no, antes gracias a ti por esta invitación y pues te deseo muchos éxitos aquí con este podcast, que sé que traes unos temas muy fuertes, muy importantes, que creo que hoy en día los medios digitales los tenemos que aprovechar al máximo porque es la forma como podemos llegar a muchas esquinas del mundo donde antes era prácticamente imposible. Así es que gracias a ti también por ese recorrido, por esa misión, por esa entrega y pues hermano, que sigamos en mucho contacto y apoyando a muchas personas por aquí.